Buen día, Sarita. Mi idea que puede ser el 2 de noviembre de geoquímica. Ya, el día de hoy vamos a avanzar con la teoría de las placas. Ya habíamos visto las capas de la Tierra y habíamos visto los elementos químicos que conforman la corteza terrestre. Habíamos visto algo de la formación de ciertas reacciones de elementos presentes en estas capas. Eso vimos ayer. Hoy vamos a ver la teoría de las placas. Tú ya investigaste los nombres de las placas, eso es lo que recuerda tu tarea. Entonces ahora vamos un poquito a profundizar esto, ¿no? Entonces, la placa son esas proporciones de litosfera terrestre. En el mapa que estamos viendo ahí, voy a ampliarlo un poquito. Ahí. Entonces, ahí estamos viendo que estas porciones de litosfera terrestre tienen la forma como de un rompecabezas, ¿no? Entonces ahí está la placa euroasiática, la placa australiana, la placa filipina, la placa de los Cocos, la placa del Pacífico, la placa Juan de Fuga, la placa norteamericana, la placa de Nazca, la placa Sudamérica, la placa Escocia, la placa Antártida, la placa árabe, la placa africana, la placa australiana. Ahora, tal como tú puedes darte cuenta, eso también incluye aquella parte que es la oceánica, ¿no? Por ejemplo, la placa de Nazca está justamente por debajo del océano. Que finalmente el océano no es otra cosa sino el agua que está contenida en estas porciones terrestres. La diferencia de un río o de un mar o de un lago son las profundidades, ¿no? Y claro, los tipos de agua también que hay en estas depresiones terrestres. Entonces se las llama litosféricas porque afectan tanto a la corteza como a la parte superior del manto. Y se suelen también desplazar, ese es el movimiento de las placas, lo que nos generan los temblores, a veces hasta los terremotos. Pero eso es parte de la naturaleza en realidad. Entonces, hay tres tipos de límites de placa. Están los límites divergentes. Déjame ver si estamos grabando. Sí, creo que estamos grabando. Sí. Entonces, hay límites divergentes o dorsales, hay límites convergentes o también llamados fosas, y están los límites llamados fallas transformadas. Entonces, los límites divergentes o dorsales es el movimiento de la separación que pueden sufrir estas placas. Los límites o fosas generan movimientos de aproximación y las fallas son los movimientos en paralelo. Entonces, ahí tú puedes ver en ese gráfico cómo estas placas, por ejemplo, eh, que tienen en la parte superficial, por ejemplo, los volcanes, por ejemplo, contienen el agua del océano, cómo están superpuestas y cómo pueden darse los movimientos de estas placas que están superpuestas, ¿no?
Entonces, los límites divergentes se los llama así y responden al movimiento de las placas en el momento en que se separan y crean un hueco. Y ese hueco es aprovechado o se generan depósitos de rocas magmáticas y son capaces de generar nueva corteza ósea. Entonces, a estos límites divergentes también se les denominan zonas dorsales o límites constructivos. Tú ves ahí en el gráfico, por ejemplo, los límites divergentes coinciden con elevaciones submarinas o los famosos volcanes oceánicos, ¿no? La placa dorsal más conocida es la del centro del Atlántico. Y las estructuras que presentan estos dorsales suelen ser estructuras perpendiculares, ¿no? Y van en correspondencia con las fallas transformantes. Los límites divergentes también hacen que o permiten la expansión de los fondos oceánicos. Y mientras se van las placas separando, permiten que parte del magma que está en el manto pueda emerger. Y entonces eso da lugar a los nuevos, las nuevas formaciones oceánicas. Ahí tú tienes una foto de las placas que están ubicadas o denominadas como límites divergentes. Nuevamente, estas imágenes a ti te permiten ver cómo están esos pedazos o esas áreas extensas de tierra ubicadas o juntas. El mensaje de esto es que la tierra no tiene una zona estructural corrida o llana, sino que están dispuestos en cortes. Y a ese corte es el que se le llama placa. Entonces, por ejemplo, mira la figura que está a tu izquierda. Ahí tú tienes una figura de un dorsal. Y ese dorsal tiene cierto tipo de estructura, parece como una especie de pastel cortado en pedazos, ¿no? Y esos pedazos, en este caso de tierra, tienen velocidad de movimiento o de expansión. Entonces la velocidad de expansión llega hasta de 100 milímetros por año. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tratan de velocidades que los seres vivos podamos sentirla, porque son movimientos continuos y son movimientos milimétricos. Se mueven hasta 100 milímetros por año. Y un ejemplo de esto es el Valle de Rift Central. Entonces, este valle está poco marcado y justamente se debe al abundamiento de la región central. Entonces, hay dos tipos de dorsales. Los dorsales de rápido movimiento y los de lenta velocidad. El de rápido movimiento es del Pacífico y el de velocidad lenta es el del Atlántico. Entonces, la velocidad de la dorsal tipo Atlántico presenta expansiones menores a 10 milímetros por año. Y hay un rift central muy pronunciado. Entonces, ese rift pronunciado da lugar a la formación de las islas.
Tienes también dorsales de expansión rápida. Y ahí tú puedes en la parte derecha apreciar cómo luce la topografía de estas dorsales. Y estoy refiriéndome a la figura del lado derecho, ¿no? Entonces, el rift central, en cambio, tiene grandes elevaciones centrales y las velocidades de expansión pueden llegar hasta 10 centímetros por año. Estos dorsales de expansión rápida tienen una sismicidad menor a la del tipo atlántico, o sea, la velocidad de expansión es menor a las dorsales de lenta velocidad. Tenemos ahí en la parte inferior, por ejemplo, los dorsales de expansión lenta. Y esto está asociado con los límites divergentes también. Y los límites divergentes son causantes de la formación de valles de rift. Voy a ampliar la imagen que está más hacia tu derecha. Porque ahí tienes tú, demuestra los valles, ¿no? Entonces los valles que se forman tienen el nombre de Rift Valley o de región de África. Y ahí se ha formado o se formó un nuevo límite divergente. Este proceso de límite divergente va a involucrar la formación de dos placas, ¿no? Y esas placas, una de ellas es la conocida como la placa africana y la otra es la placa arábiga. Ahí tú tienes en la pantalla cómo están dispuestas este par de placas. Entonces aquí tienes la placa africana y tienes la placa arábiga. Y en la línea continua representa justamente las partes laterales de las placas. La línea continua es esta negrita que tú ves aquí. Mientras que la línea punteada, ese es el rift que se forma. Es el rift del cual hemos estado hablando, no el valle como tal. Acabamos de ver los límites divergentes. Ahora vamos a ver los límites convergentes. Entonces, estos límites convergentes tienen la característica que una de las placas suele ser la más densa. Y esa placa normalmente se introduce debajo de la otra. Hace un momento lo que vimos son placas, y voy a regresar a la imagen anterior para que tú notes la diferencia. Placas que tienden a sobresalir, pedazos de tierra que tienden a sobresalir y que están sobrepuestos. Por eso te dice que estas dorsales ayudan a la formación de los rifts, ayudan a la formación de islas, porque sobresalen. Las convergentes no. Las convergentes forman lo que se le llaman las fosas. Y ellos forman o enfrentan un movimiento que se le llama subducción. Estos límites convergentes tienden a ser destructivos. O sea, no construyen, sino que destruyen la formación que hay sobre ellos.
Entonces, estos límites convergentes son los que presentan justamente los sismos y el fenómeno de los volcanes. Entonces, entre los límites convergentes, que son las figuras que están en la parte izquierda, tú puedes ver que coinciden con las fosas oceánicas. Además, coinciden con lo que se le llama el cinturón de fuego del Pacífico. Esos son los límites convergentes, el famoso cinturón de fuego. Y normalmente bordean los arcos insulares y las cordilleras. En este caso como la cordillera de los Andes, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos en esto que se le denomina el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, es una zona volcánica. Y en la parte derecha tú puedes ver la figura en donde se explica el, el movimiento o el proceso de subducción. Entonces, como las placas van debajo de otra, la temperatura es un factor importante o incidente en el movimiento de estas placas. Por lo tanto, la temperatura genera una fusión parcial de la litósfera. Es decir, esa placa se inserta debajo de otra y origina el magma. Y insertándose debajo de la otra se funde el material rocoso, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Y eso es lo que genera el magmatismo. Mira que en el gráfico, aquí tienes la muestra, ¿no? La placa por donde van las líneas rojas es la que se está introduciendo debajo de la otra. Y como ya toca el núcleo de la Tierra, lo que hace es fundirse e incrementar el magma. Entonces estos límites convergentes originan los terremotos. Por ejemplo, uno de ellos, el más popular, el más conocido, es el plano de Benioff, que están justamente, son las zonas de la fosa. Entonces, cuando en este proceso de subducción que se produce debajo de la litosfera, existen también la formación de fosas que se adosan o se quedan junto al continente. Entonces, ese es justamente cómo se formó nuestra cordillera de los Andes, ¿no? Por un proceso intenso de vulcanismo. En estos procesos también hay sedimentos, y estos sedimentos suelen depositarse sobre la corteza oceánica y forman, por supuesto, mantos de corrimiento y hay la presencia de rocas metamórficas formadas por la alta presión. Déjame sacarlo.
Bien, entonces, sigamos con esto, ¿no? La subducción siempre se va a producir bajo la litosfera oceánica. Y la placa, como habíamos mencionado, que se subduce, se funde parcialmente y genera magmas. Entonces, estos volcanes al emerger normalmente forman arcos insulares o arcos de isla. Los arcos insulares, voy a hablarte de esta figura. En los arcos insulares, tú los puedes ver justamente en el sitio donde están las flechitas blancas. Y aquí encuentras el oeste del Océano Pacífico, las zonas de Japón, Filipinas y Java. Por otro lado, los límites convergentes también puedes volverlos a ver en el caso ya de representados por las flechas, ¿no? Y nuevamente, todo esto es parte de una colisión continental. Y la subducción tiene un límite, porque la placa se inserta debajo de la otra, se mueve, se daña o se destroza, ¿no? Porque se daña y se funde. Pero este movimiento también tiene un límite. No todo se puede destruir o no todo se puede insertar debajo de la otra placa. Entonces, como no se puede todo insertar, justamente en la profundidad de la litosfera continental, entonces ahí tenemos nosotros un resultado que es el orógeno. Y la superficie terrestre empieza a tener unas formas como de pellizcado. Eso es lo que tú puedes ver en la parte rosada, por ejemplo, en la placa de India. Y ahí tienes tú la formación, por ejemplo, el Alpe, de los Alpes, ¿no? De esas montañas de los Alpes o del Himalaya. Son resultados de el movimiento de subducción que una placa se ha movido debajo de otra y ha generado como ese rumbo de tierra que tú puedes verlo ahí en la figura de la placa de India. Y al momento en que se ha acumulado, producto de la destrucción de la placa que ha sido reducida, ahí se ha formado la elevación de los Himalayas, ¿no? Entonces aquí hay una figura que es dentro de la teoría de las placas, de cómo se formó el Himalaya. Entonces, mira que en la placa de la India, en el pasado muestra las placas ubicadas de forma plana. Pero la placa euroasiática subdujo a la placa de India. O sea, la placa de India se ha subducido, se ha metido por debajo de la placa euroasiática. Y entonces ese pedazo o esa porción de placa se destruyó, se desmoronó. Y ese movimiento hizo que se forme una elevación. Y esa elevación es la que hoy en día conocemos como los Himalayas. Y está ubicada justamente sobre la placa de India. Entonces, a los fragmentos de esta destrucción de la placa que se ha metido debajo de la otra, se le da el nombre de ofiolitas. Las ofiolitas o los orógenos. Acá tienes también otro ejemplo en la parte izquierda, ¿no? Tienes la corteza continental, la corteza
la antigua corteza de la litósfera y de la parte continental se han insertado debajo de la otra placa. Y eso es lo que me ha formado la cordillera de los Andes, ¿no? Hay otro tipo de límite también en estas placas, que son los límites transformantes. Entonces los límites transformantes, en cambio, tienen que ver con los movimientos paralelos y en sentido contrario. Entonces, estas fallas tienden a presentar intensidad de sismos, ¿no? Aquí tenemos justamente en el ejemplo el límite neto entre dos placas o la conexión que existe entre los tramos activos de la dorsal. En todos estos casos tenemos siempre rozamiento de las placas. Y al momento en que se rozan o generan movimientos paralelos, ahí es donde se genera el sismo. Entonces, estos límites también son conocidos como fallas. Y aquí tenemos justamente una de las más populares, que es la falla de San Andrés. Esa falla de San Andrés no es otra cosa sino el límite neto entre las placas norteamericanas y las placas pacíficas. Y normalmente tienen movimientos frecuentes. Ahí tú tienes en la figura cómo está ubicada la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico. Y esa línea roja que tú puedes ver es justamente esa falla de San Andrés, sobre la cual ya habrás tú escuchado hasta en películas, ¿no? Está ubicada la San Francisco. Y muy cerca de la falla de San Andrés está Los Ángeles, ¿no? Esa es la razón por la cual siempre están hablando de los inminentes peligros, ¿no? De los terremotos y de problemas que puedan generarse en esas poblaciones debido al movimiento paralelo de los límites transformantes. Aquí tienes un ejemplo de cómo se han generado a lo largo de los años terremotos y destrucciones completas, ¿no? Uno de ellos fue generado en 1906, otro terremoto importante en Los Ángeles se originó en 1980. Entonces el movimiento de estos límites transformantes es permanente, ¿no? Máster, Sí, mi Sarita. disculpe la molestia, es que ya ahorita tengo clase con otro profesor. Ah, ya, con esto terminamos. Bien, entonces entre los límites transformantes también están conectados tramos activos de las placas dorsales oceánicas. Y ahí tú puedes ver la ubicación tipo escalón, que es la línea roja. Y en esa ubicación, como son movimientos paralelos, la velocidad de expansión no es homogénea a lo largo de las dorsales, ni es tampoco constante. Normalmente las fallas transformantes presentan actividades sísmicas por movimiento de placa, pero opuestas.
Es decir, aquí las placas no chocan, sino que se mueven y el movimiento es opuesto. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Las tareas yo ya conversé. Sí voy a dejar una tarea adicional que es sobre la falla de San Andrés y que hagas un resumen de los últimos movimientos sísmicos registrados por la falla de San Andrés. Ya, maestra, ya hablo. Ya, cortamos aquí la grabación. Gracias, Anita. Ya nos vemos el día lunes, ¿no? Porque entramos a periodo de feriado. Ya, gracias, Anita. Nos vemos.